Bien lo sabéis, pues tomar el pulso al cine contemporáneo y que este festival de cine pues que sea un espacio de reflexión sobre el especial momento, en cada momento que está viviendo ahora mismo el mundo del cine. Los cambios son evidentes, y también que el festival sea, por qué no, un lugar abierto a las ideas. Este año, bueno, yo creo que ya tenéis prácticamente lo que es toda la programación del festival. Hemos ido adelantando poco a poco lo que son los contenidos. Esperamos cumplir las expectativas tanto de los patrocinadores como de ese público exigente, participativo, que al fin y al cabo también han sido los que han sacado adelante este festival, y desde aquí quiero dar las gracias. Y bueno, pues en cuanto a contenidos, no me quiero alargar demasiado. En cuanto a contenidos, tenéis la nota en la que se comunica que hay 2 películas que se incorporan a la sección oficial, 2 películas además norteamericanas, que son Juno y The Days Is Gone. Juno es la película que ganó recientemente el Festival de Roma, está dirigida por Jason Reitman, y bueno, pues por parte de la productora y distribuidora Fox Searchlight, que sabéis que bueno, pues tiene una relación muy estrecha con el festival, apoya al festival y desde hace bastantes años, pues es esa pequeña joya que quieren lanzar pues para que consigan nominaciones en los Oscar, un poco en la línea de Little Miss Sunshine. La otra película es The Days Is Gone, protagonizada por John Cusack, que pues, tiene posibilidad de éxitos. El primero, pues o el más importante, digamos, que es el premio del público en el Festival de Sundance. No habíamos dado a conocer hasta hoy la sección oficial de cortometrajes, y yo creo que es importante señalar que en la sección oficial la competición es la presencia española. Siempre nos gusta cuidar los cortos españoles, pues que darles un especial protagonismo, y tenemos la suerte, hay que decirlo así, de que en Gijón se estrena Alumbramiento de Eduardo Chapero Jackson, que consiguió el premio a mejor corto europeo en el último festival de Venecia.